en esta parte del trimestre, ya terminando el segundo trimestre, vamos a ver lo que tiene que ver con trigonometría, en especial lo que son razones trigonométricas. Vamos a arrancar por razones trigonométricas, después vamos a ir metiendo un poquito más de temas. Primero, trigonometría tiene que ver todo con triángulos, y es las relaciones que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo. Hay un montón de tipos de triángulos. Para trigonometría solamente nos sirve hacer una sola clasificación, que es entre triángulos rectángulos, es decir, los que tienen un ángulo recto, y triángulos no rectángulos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que esto es únicamente para triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Qué elementos tiene un triángulo? Espero que se vea bien porque lo veo como medio oscurito. Bueno. Los ángulos primero. Si es un triángulo rectángulo va a tener un ángulo recto, ¿sí? Y otros dos ángulos que los vamos a llamar, no sé, por ponerle un nombre, alfa y beta, ¿sí? Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Dependiendo del ejercicio va a tener diferentes nombres que siempre son con letras griegas. Y después los vértices del triángulo. El vértice A, el vértice B y el vértice C. Ojo que los lados no son los elementos del triángulo. Los elementos del triángulo son los ángulos y los vértices. Después, a partir de los vértices, nosotros tenemos los lados. Porque, por ejemplo, acá podemos decir que hay tres vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice C. De esos tres vértices salen los lados. Yo tengo el lado AB, el lado BC y el lado AC. O sea, es lo mismo. ¿Qué letra pongan primero ustedes? Eso es indistinto. Y después tengo los ángulos. Que a estar trabajando con triángulos rectángulos, uno es el ángulo recto, otro es el ángulo, en este caso alfa, otro es el ángulo beta. ¿Sí? ¿Qué relaciones se cumplen entre esos elementos? Podemos hablar primero de dos que son súper conocidas, que son las relaciones que hay entre los ángulos y entre los lados. Entre sí, ¿sí? Los ángulos. Tenemos tres ángulos en un triángulo. Lo primero que se nos viene a la cabeza es la suma de los tres da 180. Genial. Los tres suman 180. O sea, yo hago 90 porque es un ángulo recto. Más este me tiene que dar 180. De esta relación, al ser triángulo rectángulo y que este mida 90, sacamos que estos dos sumados también tienen que dar 90. ¿Por qué? Si yo ya sé que este es un ángulo recto y que mide sí o sí 90, para completar los 180 me faltan otros 90 grados más, que salen de sumar estos dos. Entonces siempre es esa la segunda condición. Los dos ángulos que restan suman 90. ¿Sí? ¿Qué ángulos pueden ser? Y no sé, puede ser 30 y 60, puede ser 45 y 45, eso es lo de menos, ¿sí? El valor del ángulo depende del ejercicio del triángulo que estemos trabajando. Y los lados, la propiedad que se cumple solamente en triángulos rectángulos, es el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Ahí veo H y dos veces la letra C que en este ejercicio no están, así que vamos a interpretarlo con nuestros datos de nuestro triángulo. La hipotenusa siempre es el lado, que está opuesto al ángulo recto, o sea, que está contrario al ángulo recto. En este caso es el lado BC. ¿Por qué le pongo la rayita arriba? Para saber que es un segmento, desde B hasta C. ¿Cuáles son los otros dos catetos? Y acá tenemos uno, el lado AB y el lado AC. Entonces lo voy a poner acá. El orden es lo mismo. AB al cuadrado más BC al cuadrado. ¿Para qué me sirve esto? Porque ¿qué pasa? Si yo tengo dos lados y me falta calcular uno, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras lo puedo hacer. Imagínense que yo hice un triángulo tal que este lado mide 3 y este mide 4. Y me estaría faltando saber cuánto vale la hipotenusa, ¿sí? Este siempre es la hipotenusa. ¿Cómo lo hago? Y lo reemplazo ahí. Yo sé que este corresponde a la hipotenusa. Justamente es el lado que no sé, así que lo voy a dejar como incógnita. Y los otros dos los sé. Yo sé que AB vale 3. Entonces 3 al cuadrado es 9. Más BC. Perdón, ¿puse BC? No, acá tendría que haber puesto AC. Perdón, ¿eh? AC, que es este, vale 4. Entonces 4 al cuadrado, 16. Me da 25.
como despejo, a un cuadrado lo paso como raíz cuadrada. Entonces, sé que la hipotenusa mide 5. ¿Sí? Pues en centímetros, metros, la unidad que estemos trabajando. Así como también pasa al revés. Si yo tengo este dato, y no sé, este, por ejemplo, lo puedo despejar. Es cuestión de resolver los dos cuadrados, y este que está sumando pasarlo restando. ¿Sí? O sea, el teorema de Pitágoras me sirve para encontrar siempre lados. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos. Una pequeña aclaración que tiene que tener en cuenta, porque uno está acostumbrado a ver la fórmula y siempre replicarla igual, ¿sí? O sea, si yo les doy un triángulo cualquiera, ustedes van a poner BC al cuadrado más AB. Eso depende de qué valor que el nombre le puse yo a los ángulos. Si yo esto lo hubiera cambiado y lo hubiera puesto así, por dar una forma, ya la hipotenusa no es BC, porque BC es este lado, ¿sí? Acá ya la fórmula cambiaría, porque la hipotenusa pasaría a ser AB, y estos lados pasarían a ser BC y CA, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso, ¿sí? Importantísimo ver los vértices y no replicar algo como si lo tengamos ahí incorporado y siempre va a ser así. No, depende de los vértices, hay que prestar atención a eso. Esto lo guardo total, ustedes lo pueden cambiar. Vamos a volver a poner como lo importante, que creo que si no me equivoco es ABC. Sí, genial. Hasta ahora tenemos las relaciones que se dan entre ángulos, si es solo ángulos, y entre solamente lados. Ahora nos faltan las que relacionan lados y ángulos, que son justamente lo que vamos a ver ahora, que son razones trigonométricas. Trigonométricas. Una razón es una división. Van a ver que van a aparecer divisiones acá. ¿Divisiones entre qué? Entre lados y ángulos, ¿sí? Tienen que ver tanto lados como ángulos. ¿Qué razones trigonométricas hay? Hay tres razones principales que se llaman seno de un ángulo. Voy a poner al revés, perdón. El coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. ¿Sí? Seno, coseno y tangente. Entonces, acá ya tenemos la parte de los ángulos. Seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo. Lo igualamos siempre y de este lado al igual vamos a tener las razones. ¿Sí? Que las razones serían, en el seno tengo acá arriba lo que se llama cateto opuesto y abajo la hipotenusa. En el coseno tengo arriba el cateto adyacente, ahora vamos a ver qué significa cada una de esas cosas, y abajo la hipotenusa. Y en la tangente tengo cateto opuesto arriba y cateto adyacente abajo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo les puse este ángulo que no está acá, acá tenemos alfa y beta. Bueno, ¿por qué? Porque esta, digamos, es la regla general. El seno de cualquier ángulo que a ustedes les ocurra se calcula haciendo cateto opuesto dividido hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo se calcula como cateto adyacente dividido hipotenusa. Y la tangente de cualquier ángulo se calcula como cateto opuesto dividido cateto adyacente. Vamos a ver qué pasa con estos ángulos que tenemos nosotros acá. Estos son los generales, ¿sí? Si yo quiero calcular, por ejemplo, el seno del ángulo alfa, ¿sí? Lo tengo acá, el ángulo alfa. Me dice, cateto opuesto, ¿sí? Nosotros sabemos que este siempre es la hipotenusa porque es el opuesto al ángulo recto, así que la hipotenusa ya la tenemos, que es lo que va abajo. Sabemos que es el lado BC. Entonces abajo vamos a ponerle BC. Después tenemos dos catetos, los otros lados se llaman catetos. Ahora, ¿cuál es el opuesto? Y el opuesto al ángulo alfa, me tengo que fijar bien qué ángulo estoy trabajando, es el que está opuesto a él justamente. Y yo hago la flecha, el que está contrario es este, es AB. ¿Sí? ¿Por qué? AC no está opuesto, AC está justo pegado al ángulo A. Por eso se llama cateto adyacente. Algo que es adyacente es algo que está al lado, continuo. Entonces, AC justamente va a ser el ángulo adyacente al ángulo alfa. Entonces, ya para coseno también lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipotenusa es BC siempre. Y el cateto adyacente al ángulo alfa es el que no es la hipotenusa y está pegado al ángulo, o sea, este de acá.
AC sería. Y la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto arriba, dijimos que el ángulo alfa lo opuesto era AB, y el cateto adyacente entonces es el que no es opuesto y no es la hipotenusa, entonces me va a quedar este de acá, AC. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto si mis lados tuviesen valores numéricos? Por ejemplo, no sé, este vale 3, este vale 4, ya lo podemos empezar a calcular y podríamos llegar a calcular el valor del ángulo. Esto es algo para la clase siguiente. Por ahora lo que interesa es que ustedes sepan de una figura triangular, sacar los datos que les permitan calcular las razones trigonométricas. Por ahora vamos a hacer con eso nada más. Vamos a ver cómo cambia si considero ahora, en lugar del ángulo alfa, el ángulo beta. La hipotenusa es lo único que se mantiene constante, porque en un triángulo la hipotenusa siempre es la misma. Entonces, por ejemplo, acá abajo, y la hipotenusa ya sabemos que sigue siendo BC. Así que acá voy a poner BC en los dos. Ahora, estoy trabajando con otro ángulo, estoy trabajando con el ángulo beta. Porque acá adentro tengo el ángulo beta. Entonces, lo busco. Lo tengo acá. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo beta? O sea, el lado que está opuesto. Hago la flecha, es este que está acá. O sea, el cateto opuesto va a ser AC. ¿Cuál es el cateto adyacente? Y el que está pegado, o sea, sería este, AB. Y entonces, la tangente del cateto opuesto y el cateto adyacente, sabemos que el opuesto era AC. Y que el adyacente, espero que se esté viendo lo de abajo, es AB. Y ahí tenemos expresadas las razones trigonométricas para este triángulo en particular. ¿Sí? Estas son las razones trigonométricas del ángulo alfa y estas son las razones trigonométricas del ángulo beta. Ahora, son formulitas que son siempre igual, van variando de acuerdo al triángulo y tenemos que hacer esto, ver el ángulo, ver cuál es el opuesto. Pero hay una regla que se usa mucho que me sirve para recordar cómo es la fórmula, que es la de SOHCAHTOA. La primera letra siempre me dice qué razón trigonométrica estoy haciendo. Si yo acá tengo la S, es de seno del ángulo. Si yo acá tengo la C, es de coseno del ángulo. Si yo acá tengo la T, es de tangente del ángulo. Y las segundas dos letras son las divisiones. Acá me dice O y H, opuesto hipotenusa. A y H, adyacente hipotenusa. O y A, opuesto y adyacente. ¿Ven que son las divisiones que están acá? Entonces yo me acuerdo de esto de SOHCAHTOA y ya puedo más o menos armar la fórmula. Es una idea, es una ayuda de memoria para que las fórmulas no resulten tan engorrosas. Pero entonces, hay que tener en cuenta bien qué ángulo estamos trabajando y cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente a esos ángulos. Para cerrar lo voy a volver a hacer bien lindo, así nos queda qué ángulos son. Voy a volver a poner lo mismo, alfa, beta, y voy a poner A, B y C. ¿Sí? No, lo habíamos puesto al revés, A, B y FC. Opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, o sea, acá ya tengo la hipotenusa. Nos fijamos en el ángulo alfa. Dijimos que el opuesto era este, o sea, este es el cateto opuesto si estamos considerando el ángulo alfa. Y este de acá es el cateto adyacente si estamos considerando el ángulo alfa. Ahora, si yo me fijo en beta, este que tenemos acá es el cateto opuesto, si yo considero beta, y este que tenemos acá es el cateto adyacente si considero beta. ¿Ven que no es que uno es adyacente y el otro es opuesto? Son adyacente u opuesto dependiendo del ángulo desde que lo miro, ¿sí?